Hola, ¿qué tal? Y bienvenido a ver las cosas desde mi punto de vista. Capítulo 17 ya, y hoy te voy a contar que yo tuve un amor platónico. Y creo que quien más, quien menos, todo el mundo debe haber tenido alguno. Seguro que tú también tuviste alguno en tu infancia. Porque sí, aquí donde me escuchas yo soy un romántico empedernido. ¿O lo era? No lo sé, no lo tengo claro. Antes de nada, tendré que contarte cosas sobre mí, sobre mi infancia, para ponerte en contexto antes de llegar a eso del amor platónico. Así que este podcast va a ser de eso, de los que te suelen gustar, que todos tenemos ese puntito de gustarnos conocer la vida de los demás. Si quieres algo más tecnológico y menos personal, esta semana tienes entrada en el blog sobre inteligencia artificial, ya sabes, desde mi punto de vista.es. Empezaré diciéndote que yo era un niño mono. Cuando digo niño, digo 4, 6 añitos, 8 añitos. Era un poco bizco, pero se me curó pronto. Además, era de los populares del barrio. Todo en la calle, porque te hablo de una época en la que se podía bajar a jugar a la calle. Me tenían por algo así como el líder. Cuando jugábamos a Comando G y cosas así, yo era siempre el capitán y el de la ficha roja de Parchís, tú sabes, esas cosas. Yo era el tino de Parchís, en fin, todo eso. A ver, que no me las quiero dar aquí de engreído, ¿vale? Pero es el recuerdo que tengo de esos años de mi infancia. En toda pandilla hay un líder y a mí me tocó en esta pandilla serlo. También es cierto que era una pandilla un poco extraña, muy pequeñita. Los grandes grupos iban por otro lado y es verdad que a mí los juegos, como se decía en aquella época, de niños no me gustaban. Tipo el fútbol, el baloncesto, organizar peleas y tal, como que no iban conmigo. Pero avanzo un poquito y no sé en qué momento dejé de ser el niño guapo. Empecé a coger peso, conversaciones en casa y tal que me llevaron a hacerme un poquito menos sociable, un poquito bastante menos sociable. Cambié de un colegio a otro, de quinto a sexto de GB, hablo de tiempos de la GB, con unos 10 años, 11 años, y ahí empecé a sufrir lo que hoy en día se llamaría bullying. Siempre era el blanco de las burlas de los compañeros, al que daban las collejas, del que se reían. Tampoco ahora me voy a poner en plan víctima, Dios mío, es lo que me hicieron, me traumatizaron la vida, mi vida. Bueno, tampoco acabé en el hospital nunca ni nada de eso, pero oye, que de verdad que lo pasé bastante mal. Los 3 últimos años de la EGB fueron para mí de verdad un infierno, así es como lo recuerdo. Estaba deseando terminar y para mí ir al instituto era llegar a una puerta que abriría, pasaría y cerraría con 7 candados para dejar atrás aquellos últimos años de la EGB. No sabía qué me esperaba, pero estaba seguro de que peor de lo que lo estaba pasando no lo iba a pasar. Y efectivamente, no fue ni mucho menos fue peor. Una de mis máximas de siempre es que de toda experiencia hay que aprender. A mí esos ataques me sirvieron para empezar a reconocer fácilmente a los agresores. Yo iba pasando esos 3 últimos años de curso en curso, muchos de los que me atacaban se iban quedando en los cursos anteriores porque no aprobaban y solo tenía que esquivarlos en el recreo, lo cual era relativamente fácil. Pero en cada clase había nuevos matones, así es como yo les llamo. Esos chulitos que se dedican a hacer gracietas a costa del gordito de la clase, el empollón, el que lleva gafas, en fin, ¿qué te voy a contar? Ya sabes más o menos de qué te hablo. Pasé al instituto y dejé atrás todo aquello y mi sentido arácnido se desarrolló a antimatones. Los reconoció fácilmente y ya jugaba con esa ventaja. Además, jugaba con toda la otra ventaja de que ellos no sabían todavía que yo era la víctima propiciatoria. En el colegio, por los recreos, ya todos me conocían, ya habían visto palizas, aunque no me hubieran visto, habían visto, bueno, palizas no, eso pues, el típico meterte en el corrillo de collejas y cosas así. Y aunque los matones se iban quedando atrás en las clases nuevas me identificaban rápido y ahí estamos, otro año de tortura. En el instituto conseguí esquivar a los matones rápidamente, con más o menos habilidad, algún pequeño roce, pero conseguí disimular y hacerme el invisible prácticamente. Sobreviví a los 2 primeros años como pude. Yo, como te he contado muchas veces en el blog, siempre quise estudiar informática. Yo he tenido la suerte de tener esa vocación temprana. Pero como me negaba a estudiar una carrera universitaria, sobre todo por lo de tener que pasar 4 años que para mí eran en blanco, entre BUP y COU, estudiando lo que para mí eran tonterías,
me metí directamente en formación profesional. En los 2 primeros años de formación profesional no había informática todavía y tenía que pasar por un primer ciclo diferente de alguna otra cosa. Pero ya siendo algo ya especializado, que no era lo mismo que un BUP y un COU, y además eran solamente 2 años. Como yo quería cacharrear y me gustaba, pues me metí en electrónica, pensando que todo lo que tuviera que ver con cacharritos, pues me molaría. Graso error total. Ni me gustó, ni siento que me haya servido para nada, pero bueno, un error lo tiene cualquiera y dentro de lo que cabe, pues tampoco lo pasé mal. Hice buenos compañeros, compartíamos los bocatas en la cafetería, las piardas de los futbolines, lo normal de niños de 14, 16 añitos. Por fin llegó el año en el que ya me pude matricular en informática. Ya pasaba a segundo grado y primero de segundo grado de formación profesional de informática de gestión. Esa es la carrera, perdón, el ciclo formativo en el que yo me metí. Hoy en día no sé ni cómo hay que llamarlo. Yo lo llamé FP segundo grado. Que poco sabía yo dónde me metía, porque al final había mucho más de gestión que de informática, pero qué contento estaba yo. Por fin iba a tocar ordenadores, hablar de lo que me gustaba, programar, yo estaba loco de contento. Y hay una cosa más que aún no te he contado y que es importante para lo que viene ahora. Hasta ese primer año de segundo grado de formación profesional, aproximadamente con 16 años, ninguna de las clases en las que había estado era mixta. Eso tan afortunadamente normal hoy en día, de clases con niños y niñas mezclados, yo no lo había vivido. Incluso en EGB los patios de recreo eran separados. No fuéramos a procrear allí los niños de 10 años, 11 años, no lo sé. Allí en esa de media hora del recreo. En fin, cosas afortunadamente de tiempos ya muy lejanos y que también viví en FP de primer grado, porque en electrónica, aunque las clases eran mixtas, no había ni una sola chica matriculada. Ahí estamos, ni una. Así que nada, tuve que esperar a los 16 años para estar en una clase mixta. A ver, que tampoco te creas ahora que yo iba como un perrito por ahí jadeando por la esquina y diciendo, ¡ay, niñas, niñas, por fin! Que vamos, que ya estos 2 últimos años en la cafetería había sido, pues, mixto, yo tenía hermana, tenía vecina, tengo amigas, en fin, que no es que no supiera lo que era una mujer, por decirlo de alguna forma. Pero sí es verdad que mi padre era de la escuela de los niños con los niños y las niñas con las niñas. Sí, eran tiempos así y no le hacía ninguna gracia que me metiera en grupos con muchas niñas a jugar y tal. Él prefería que yo me fuera a jugar al fútbol y cosas así. Total, que para mí ese primer año iba a ser por fin de liberación total. El rizar el rizo, estudiar por fin lo que quería, clases mixtas, otra vez con gente nueva. Yo estaba deseando ir a ese primer día de clase, conocer el ambiente, al tutor, ver las asignaturas, identificar rápidamente a los matones. Y en ese primer día de clase me enamoré, platónicamente me enamoré. Insisto, no buscaba eso, no es que estuviera con la mira puesta a ver qué niñas entran, cómo son, quién es la rubia, quién es la guapa, quién es la fea. No, de verdad que estaba más pendiente de los matones y de los que pudieran ser un cierto peligro que de ese tema. Pero es que aquel primer día, la vi a ella. Y resulta que aquel verano, estamos hablando del verano del 86, una de las canciones que había sonado en la radio hasta reventar y hasta cogerle ya casi manía, era de Lady in Red, una canción de esas de éxito veraniego que tampoco tiene mucho más recorrido, pero que en cualquier megamix de los 80 te va a aparecer. Por si acaso te la pongo en las notas del capítulo, porque a no ser que tengas ya una cierta edad, posiblemente no te suene de nada. Total, que aquel primer día de clase, allí estaba ella, de Lady in Red, total, de la cabeza a los pies. El vestido, el maquillaje, me acuerdo cómo iba maquillada, me acuerdo de los zapatos, del cinturón, todo, todo al rojo que dirían hoy en día. Y sí, pues ya está, pues yo me quedé prendado ese día. Era de las populares, ¿vale? Y en esos momentos yo no encajaba del todo en los populares. Yo era lo que hoy en día se llamaría un friki. Es curioso, pero creo que en aquella época no teníamos tantos nombres para todo. O sea, yo estaba en ese grupo, pero no nos llamábamos los frikis ni nada de eso, que yo recuerde. No sé, creo que eso es más moderno, lo de ponernos etiquetas, que por cierto de eso sobre eso tenía una conversación hace poco. Bueno, que me despisto.
que yo era de los que leía a Stephen King, yo jugaba a los videojuegos, me gustaban los ordenadores, en fin, un friki. Y con unos cuantos frikis me junté porque es con los que estaba a gusto, no por otra cosa, es que son los que me gustaban. Ya sé que suena a comedia tipo The Big Bang Theory y cosas así, pero es que las comedias se basan en la realidad. Yo desde mi grupito de frikis la observaba y me parecía absolutamente eso, inalcanzable. Yo intentaba cruzar miradas y palabras con ella cada vez que podía. Un día conseguí a lo mejor compartir algún apunte o preguntar alguna cosita y tal. Y bueno, conseguí hacer una especie de enlace entre el grupo de los frikis y en el grupo donde estaba ella, que era el de los populares de clase. Al final acabaron saltando barreras sin bajas, sin ninguna baja, y ni los frikis éramos tan frikis, ni los populares eran tan populares, éramos compañeros de clase para todos. Hicimos un grupo, la verdad, francamente maravilloso. Echábamos muchas partidas de cartas en la cafetería, fuimos mucho a los futbolines, compartimos muchas litronas, muchas litronas, y pese a todo, sacábamos buenas notas. Todos en ese grupo que se formó íbamos sacando los cursos con solvencia, nadie de matrícula ni de dieces, pero todos con tranquilidad. Nos apoyábamos además de divertirnos y fueron sin duda unos años muy, muy buenos. Y durante todos esos años yo estuve enamorado platónica y secretamente de ella. Nunca jamás se lo dije, claro, pero para mí era un sueño cada vez que tocaba algún trabajo juntos, cuando nos poníamos cerca en las clases, en el bar, cuando compartíamos una charla, cualquier cosa, era maravilloso. Yo viví 3 años de absoluto amor por esa chica y por mi lady in red particular. Pasó el tiempo, el grupo y la pandilla, como ahora mismo se llamarían, pues se fue disolviendo con la naturalidad con la que se disuelve un terrón de azúcar en un café. No hubo trauma, algún abrazo de despedida cuando alguna compañera se fue antes, pero poco más. No hubo tampoco ruptura amorosa. Es lo bueno que tienen los amores platónicos, que los vives en silencio, pero al menos en mi caso, con mucho placer y sin problema. Yo disfruté, desde luego, cada día de esa relación platónica. Y ahora te cuento un secreto. Yo, cuando grabo un podcast, siempre tengo un pequeño guión delante. No es exactamente el guión de todo lo que voy a decir, pero más o menos sé lo que voy a decir y lo que quiero decir. Y aquí he parado, porque no sé si te voy a contar lo que te voy a contar. He dejado que decida el momento según como fuera. Y al final, pues sí, pues te voy a contar que hace no mucho. Bueno, realmente hace un año, hace más de un año, me reencontré con ella. Casualidades de la vida, me volví a encontrar con mi amor platónico. No te voy a contar muchos más datos porque tampoco vienen al caso, pero fue un encuentro súper curioso y quedamos en volver a vernos. Por las circunstancias de la vida del año pasado y de ciertas historias, no pudo ser ese reencuentro de realmente hablar y ha sido hace relativamente poco. Yo no sé, o sea, yo creo que en este momento, y perdona que titubee tanto, pero ya te digo, no tengo absolutamente ningún guión y estoy improvisando sobre la marcha, pero a mí se me queda la impresión de que lo que yo he llamado amor platónico o algo así, se ha transformado en cariño supremo o en, no lo sé, no sabía cómo definirlo. Fue un encuentro nada, nada, nada amoroso en el sentido de enamoramiento platónico, pero fue un encuentro delicioso. Fue realmente decir: "Es que esta persona sí es la que yo recordaba, es la risa que yo recordaba, los risueños que yo recordaba". Por supuesto, ya han pasado muchos años, ni ella es la que era, ni yo soy el que era, eh, y nuestras vidas han cambiado radicalmente. Y esto no es un reencuentro de ahora vamos a volver a vernos, ni nada por el estilo. Pero sí es cierto que, se dice por ahí muchas veces que al lugar donde fuiste feliz no debiera volver a ir o algo así. En este caso, sí te confieso que ese reencuentro no ha sido reencontrar con el amor platónico, pero sí ha sido reencontrar con ella y ha sido una experiencia que yo, no te voy a decir que recomiende, porque eso no se puede recomendar, eso tiene que surgir, pero sí ha sido una experiencia para mí maravillosa. Mm, 100% contento con haberla vuelto a ver, ninguna decepción,
ningún decir: "¿Y cómo podía estar yo?". No, que va, en absoluto. Y te insisto, absolutamente como en su momento, absolutamente platónico y absolutamente nada que reprocharnos a ninguno de los 2 en ningún sentido. En fin, no sé si esta parte la quitaré, si lo estás escuchando es que no la he quitado, y si no la estás escuchando, pues estoy hablando a la nada. Lo dicho, que hasta aquí el podcast de hoy, muy, muy personal, y recuerda que tienes todas las vías para escuchar este podcast en desde mi punto de vista.es/podcast, y que te recomiendo que te suscribas al boletín en dagarin.substack.com para enterarte de todo lo que voy publicando. Como siempre, los enlaces en las notas del capítulo. Un saludo muy personal.